Saludos bandada, el día de hoy vengo a desenterrar una sección del canal, si se le puede llamar así, la cual había dejado más arrumbada, huérfana y olvidada que el propio Red. Hace aproximadamente 2 años publiqué mi primer video de misterios de Angry Birds, esperando que ustedes me comentaran los misterios a los que querían que diera respuesta. Y sinceramente al principio, la mayoría de comentarios no llamaron mi atención, por eso no puse en marcha la siguiente parte. Sin embargo, ese video recibió mucho más apoyo del que pensé, tanto así que es de mis videos más populares y todavía me siguen insistiendo por una segunda parte. Así que en vista del éxito que tuvo la primera parte y agradeciendo sus interacciones y apoyo para el crecimiento del canal, les traigo directo a sus pantallas la segunda parte de Misterios de Angry Birds, en donde daré la respuesta más canónica posible a algunos de los misterios más interesantes que me comentaron. Sin más introducción, comencemos de una buena vez con los misterios, misteriosamente misterioso. Hola. Para darle un regreso triunfal a esta sección, vamos a comenzar respondiendo 2 preguntas en una. Hoy andamos de oferta. Meni pregunta: ¿cómo los cerdos y los Angry Birds comen pastel si se supone que el pastel se hace con huevos? Y Encaje Loco pregunta: ¿cómo hacen pasteles y salchichas en Angry Birds? En el video más popular del canal ya hablé sobre el tema de los cerdos comiendo salchichas y puse sobre la mesa la posibilidad de que los cerdos verdes sean caníbales. Pero no les llegué a mencionar otra posibilidad o respuesta menos turbia a este misterio, y es que casi todos suelen olvidar que existen salchichas veganas, para las cuales existe un gran número de recetas con todo tipo de verduras, legumbres e ingredientes de origen vegetal que sin ningún problema podrían estar en Isla Cerdito. Y respecto a los pasteles en Angry Birds, nunca he hablado, pero ahora lo haré. En Angry Birds Toons, Angry Birds Comics e incluso en el juego original hemos visto un montón de pasteles de todos los colores, tamaños y sabores. No soy pastelero, pero sé que para hacer un pastel hay que echarle huevos. Y justo recordemos que todo Angry Birds clásico gira en torno a los huevos, por lo que aquí ya hay algo raro. Para quien no lo sepa, en el universo clásico la especie de los Angry Birds está en peligro de extinción y los 3 huevos son los últimos de su especie. Eso ya lo he mencionado y explicado demasiadas veces en el canal. Entonces queda la duda de cómo es que los cerdos hacen pasteles, ya que los cerdos son los únicos a quienes hemos visto preparar pasteles, pero nunca consiguieron los huevos de la bandada. Ya saben cómo es la gente, que cuando vemos un detalle aparentemente turbio por mínimo que sea, solemos irnos al peor de los escenarios para hacer teorías y la comunidad de Angry Birds no es la excepción. La mayoría suele decir que los Angry Birds son caníbales por el hecho de comer pasteles, pero eso es muy poco probable, ya que como lo dice el propio lore, el reino porcino no tiene bajo su poder ni un solo huevo. Así que solo nos queda la opción más obvia y menos turbia. Los pasteles en Angry Birds no contienen huevos. En el episodio Bake On de Angry Birds Toons, donde el chef cerdo enseña repostería, vemos que le faltan huevos a su receta. Incluso en Angry Birds Comics hay una historia que trata sobre un concurso de pasteles donde el chef cerdo quiere robarle los huevos a los Blues para mejorar su receta, ya que esta es muy mala y tiene pasto como ingrediente principal. En conclusión, los Angry Birds definitivamente no son caníbales por comer pasteles, pero en cuanto a los cerdos comiendo salchichas, ahí sí no existe una respuesta concluyente o pruebas de que los cerdos no sean caníbales. Así que cada quien es libre de creer en la teoría que prefiera. ¿Tú qué dices? ¿Los cerdos verdes son caníbales o no? Hablando de pasteles, la pregunta de Super Christopher es: ¿quién ganó el pastel en Angry Birds Go? El clásico juego de carreras de Angry Birds trataba sobre una competencia de pájaros y cerdos, donde el primer lugar ganaría un delicioso pastel, el segundo lugar un corazón podrido de manzana, y el tercer lugar un zapato apestoso y los demás pura ver. La historia de este juego la podemos ver a través de cutscenes. El problema es que a pesar de que hay una cinemática de inicio al comenzar a jugar, no existe una cinemática final que nos muestre el desenlace de la competencia. Por lo que el ganador de Angry Birds Go efectivamente es un misterio. Y la cosa se pone peor porque en la actualización que arruinó el juego se eliminaron todas las cutscenes y posteriormente el juego valió cola por cosas que ya todos saben. En el juego, cada nivel de jefe era una carrera de 1 versus 1 entre tú y el personaje que ibas a desbloquear. Al comenzar y al ganar la carrera se presentaban los cutscenes antes mencionados. El primer cutscene casi siempre mostraba al personaje que desafiabas en alguna situación durante una carrera, donde demostraba sus habilidades humillando a los cerdos rasos o algo por el estilo.
y al momento de desbloquearlo, la cinemática mostraba la reacción del personaje ante su derrota. Algunos se enojaban y luego se calmaban, otros se ponían a llorar o les daba igual, pero todos los personajes jugables eran derrotados a lo largo del juego. Todos excepto uno. Dentro de la variedad de corredores en Angry Birds Go, solo hubo uno cuya derrota jamás fue mostrada, y es el mismo corredor que el juego nos ofrece como primer personaje jugable, nada más y nada menos que el pájaro rojo. Al ser el primer personaje con el que jugamos, nuestro amigo CJ jamás tuvo una cinemática de desafío ni de derrota como si las tuvo el resto. El único cutscene donde aparece Red aparte del primero es cuando su kart se destruye por accidente y recibe ayuda del cerdo mecánico. Así que tomando en cuenta esta ventaja y que nunca se mostró su derrota, creo que es obvio quién fue quien canónicamente derrotó a todos los corredores desde el más chafa hasta el más rápido y se quedó con el pastel, probablemente compartiéndolo con el cerdo mecánico. Por cierto, nota del editor, o sea yo, son casi las 2 de la mañana y mientras termino de editar esta cosa, acabo de encontrar una información reciente sobre, al parecer, un final desechado de Angry Birds Go, que al parecer se encontró un usuario llamado Piggy202 en los archivos del juego, y es una cinemática que muestra pues quién ganó la carrera. Por alguna extraña razón, Red y su kart quedaron enrollados en la línea de meta, salieron disparados hacia el pastel, el Rey Cerdo se asusta, lo están viendo en el fondo ahora mismo y pues el pastel valió cola, salió disparado por todas partes y hecho pedacitos. Algunos cerdos aprovecharon el bug, los pájaros quedaron manchados de pastel. Podemos ver que Red ganó el primer lugar, así que supongo que tenía razón, sí ganó Red. En segundo lugar, el Rey Cerdo, ya que tiene la manzana encima. Y podemos ver un cerdo rancio con el zapato del tercer lugar. Así que, pues, misterio resuelto, supongo. El siguiente misterio es un aporte de un viejo conocido del canal, Bird Story. ¿Angry Birds Toons y Stella suceden en el mismo mundo? Es bien sabido dentro de la comunidad que la premisa de Angry Birds Stella es completamente diferente a la del juego clásico. Pero aún con esa gran diferencia, ¿podría ocurrir en el mismo universo al mismo tiempo que la serie y los juegos clásicos? Recordemos que Angry Birds Stella no toma lugar en Isla Cerdito como la mayoría de juegos clásicos, sino que tanto el juego spin-off de la Pájara Rosa como su serie transcurren en una ubicación distinta llamada Isla Dorada, donde viven los amigos de Stella y una sociedad de cerdos que al principio no tenían monarca. A primera vista pareciera que Angry Birds Stella se trata de un reboot completo del juego clásico o se trata de un universo distinto por el evidente cambio de trama, personajes, escenarios, etc. Pero si lo pensamos detenidamente, nos daremos cuenta de que estas diferencias en realidad son prueba de lo contrario. En mi video acerca del mundo de Angry Birds, expliqué que el escenario principal del universo clásico es Isla Cerdito. Pero más allá de ahí existe todo un mundo muy parecido al de la vida real, y demás islas cercanas donde a veces pasan cosas. Pues bien, entonces es perfectamente posible que la Isla Dorada donde ocurre Angry Birds Stella se trate de una de esas islas. Y por lo tanto Angry Birds Clásico y Angry Birds Stella tienen grandes posibilidades de coexistir sin problemas dentro del mismo universo. La razón de que Stella y Classic sean tan diferentes es que son dos historias paralelas, que ocurren en el mismo universo pero en diferentes lugares y no convergen entre sí. Salvo por la unión de ambas bandadas en Angry Birds Pop, de la cual nadie habla, pero que para mí es la prueba definitiva de que ambos juegos y por lo tanto sus respectivas series están conectadas. Hasta aquí el misterio, pero comenten si quieren que suba un video hablando a profundidad sobre el multiverso de Angry Birds y las conexiones entre juegos. Hablando de conexiones, la conexión más relevante entre Stella y Classic es el personaje de Stella, quien aparece en ambas entregas pero parece tener un carácter y un poder muy diferente en cada una, lo que da lugar a la pregunta de Baby King: ¿existen dos Stellas?
Para empezar, sería algo absurdo pensar que canónicamente hay dos pájaros con exactamente la misma apariencia y el mismo nombre en Angry Birds, si es que se trata del mismo universo como aclaramos en el misterio anterior. Y en segundo lugar, creo que podemos hallarle una explicación lógica a esta interrogante. Recordemos que Stella fue el último Angry Bird en unirse a la bandada principal sin contar a Silver y a Melody, por lo que estuvo ausente en gran parte de los niveles de Angry Birds Classic y Angry Birds Seasons, aparte de que no participó en ningún episodio de Angry Birds Toons. La ausencia de Stella en esas partes de la historia podría deberse a que se encontraba en la Isla Dorada antes de llegar a la Isla de los Cerdos, lo cual refuerza la teoría de que su juego y su serie ocurren en el universo clásico. En cuanto al cambio de personalidad de Stella, la respuesta es muy sencilla. En el video de introducción del pájaro rosa subido por Robio para anunciar el episodio Back to School de Angry Birds Seasons, Stella tenía una personalidad dulce y juguetona, aunque astuta. Incluso por su voz podríamos decir que era infantil, lo cual contrasta bastante con lo visto en su spin-off, donde adopta la personalidad de una chica ruda, valiente y aventurera, y al mismo tiempo su voz también suena más madura. Pero no solo su carácter cambió, sino que de igual manera se volvió considerablemente más fuerte y poderosa, cambiando su clásico poder de las burbujas por el Pink Flash. Mi teoría para explicar estos cambios es bastante simple. Si hipotéticamente Angry Birds Clásico y Seasons ocurren antes que Angry Birds Stella, eso significaría que la personalidad de Stella cambió drásticamente durante el tiempo que pasó en Isla Cerdito gracias a todas las batallas que tuvo junto a los Angry Birds en contra del reino porcino, madurando física y mentalmente. Posiblemente Stella llegó a Angry Birds Seasons siendo una adolescente y en su spin-off la vemos ya como una adulta. El último misterio del día de hoy es aportado por Sabrina Almada, quien entre varias cosas pregunta cuál es el final de Angry Birds Space. Pareciera que a Robio le gustaba dejar sus juegos inconclusos en la época clásica, pues nunca vimos por ejemplo el nacimiento de los huevos en Angry Birds Clásico, el final de la competencia en Angry Birds Go, o en este caso el rescate de todos los huevos en el espacio y posterior regreso de los pájaros a la Tierra en Angry Birds Space. Extrañamente, el episodio Danger Zone de Angry Birds Space es uno de aquellos que no tiene jefe final a pesar de ser el último del juego, y lamentablemente su cinemática final es bastante simple, ya que solo muestra a la bandada espacial volando a través de la zona de peligro en una sola viñeta donde no se ve ningún cerdo ni huevo, dejando inconclusa la trama. En aquel entonces las únicas pistas de lo que sucedió en Danger Zone y de la conclusión de esta historia fueron las descripciones del episodio en el libro The World of Angry Birds Official Guide, que dicen lo siguiente: finalmente, los cerdos corren asustados. Con solo un Exteroid restante, deciden tomar medidas desesperadas y minar su malvado imperio porcino. Es la misión más peligrosa de la bandada espacial hasta el momento. ¿Podrán evitar los explosivos puntiagudos y salvar los preciosos Exteroids de Icebeard? Asimismo, la descripción final dice lo siguiente: misión cumplida. Con todos los Exteroids bajo la protección de Icebeard, la bandada espacial regresa a la Tierra. Sin embargo, Super Red sabe que nunca deben dar las cosas por sentado. No importa cuántas veces intentes detener a los cerdos, en cualquier galaxia los cerdos siempre vuelven por más. Hasta hace poco, esas eran las únicas pistas que teníamos respecto a este misterio. Pero luego de casi 10 años, Angry Birds Reloaded se encargó de resolverlo en su propia adaptación de Space con su actualización más reciente, la cual incluye el último episodio de Space, ahora con un nivel de jefe final y nuevas cutscenes originales, que enriquecieron la trama de Danger Zone, y por lo tanto le dieron a esta épica aventura, después de todos estos años, el digno final que se merecía. Hice algo bien después de todo. La cinemática de introducción muestra a los pájaros lanzándose hacia la zona de peligro luego de que Red la descubrió gracias a su visión espacial para rescatar sus huevos de la red de Héctor Porco. Más adelante, en el nivel final que está dividido en 5 partes, después de derribar a todas las pequeñas naves espaciales, los Angry Birds logran acceder al escondite de Leonard y Héctor Porco, destruyendo una máquina con un portal, lo que por error envía a todos a la Tierra dentro de la dimensión de los mundos espejo, teniendo que vencer a Leonard y Héctor Porco en un par de niveles clásicos, para luego ser devueltos a la zona de peligro.
Ahí tienen una batalla final muy parecida a la de Cosmic Crystals contra Leonard y Héctor Porco dentro de una nave gigante que dispara portales. La bandada espacial gana la batalla y en la cinemática final por fin recuperan todos sus huevos, pero la zona de peligro se autodestruye, por lo que huyen a toda velocidad al igual que los villanos. Muy ganó el cine. Obra maestra. 10 de 10, hijo. Ahí lo tienen, bandada. Ese épico final es la respuesta al misterio de Angry Birds Space. O así sería, de no ser porque Reloaded es un universo diferente a Space. Verán, el canon no cambió, sino que gracias al reciente concepto del Angryverso, cualquier cosa es posible siempre y cuando encaje con las reglas y la lógica de su propio universo. Esto lo explicaré más a detalle en el video que pienso hacer sobre el multiverso de Angry Birds, así como la controversia de que Space tenga su propio universo. Mientras tanto, tomemos en cuenta que los eventos de Reloaded en general no encajan con el universo clásico, ni con el de Space, ni con el de la película, por lo que Reloaded se puede considerar como un universo aparte. Eso significa que los episodios clásicos de cualquier juego que son recreados en Reloaded no cambian el canon del universo al que originalmente pertenecen, sino que simplemente son la versión de ese episodio en el universo de Reloaded. Se preguntarán qué tiene que ver lo que estoy diciendo, pues el final de Danger Zone de Reloaded tendría sentido dentro de la lógica de Space si no fuera por la aparición de las águilas, el papel de Leonard como villano y la zona de peligro dentro de los mundos espejo, pues en el universo de Space las águilas no existen, excepto Mighty Eagle. Así como los eventos de Angry Birds Space la película nunca ocurrieron obviamente. Igual es justo y necesario recordar que en el Space original, Barbalodo no fue el rey cerdo que viajó al espacio, sino Smooth Cheeks, el rey cerdo clásico. Y finalmente, que en el juego original la zona de peligro no existía en los Mirror Worlds, a diferencia de Reloaded, donde es todo lo contrario. En Angry Birds Space clásico era un mundo como cualquier otro. En conclusión, el final de Danger Zone de Reloaded no es exactamente el final canónico del Space original, pero sí podría ser una pista bastante precisa de lo que sucedió en el antiguo Danger Zone fuera de pantalla y no pudimos ver. Así que al final del día, si descartamos esos tres elementos que mencioné en el final de Space de Reloaded, obtendríamos lo que muy seguramente hubiera sido el final de Angry Birds Space original. Ahora sí, bandada, esos fueron los 5 misterios que tocó resolver el día de hoy. Espero que esta sección siga teniendo apoyo para continuar resolviendo misterios. Si te pareció interesante o entretenido, suscríbete al canal, comparte el video con todos los fanáticos de Angry Birds y comenta el misterio de los pájaros encabritados más interesante que se te ocurra para que así tenga oportunidad de ser resuelto dentro de los siguientes 5 o le dedique su propio video. Procedo a despedirme, adiós.